Bienvenidos a una entrega más de matemáticas. Esta vez vamos a trabajar con operaciones en el conjunto R cuadrado, vectores. Iniciemos pues. Conjunto R cuadrado se designa con R al cuadrado al producto cartesiano entre el conjunto de los números reales multiplicado por sí mismo. De tal forma que el nuevo conjunto va a estar formado por todos los pares ordenados x, y, tales que x y y pertenezcan al conjunto de los números reales. De esta definición nosotros vamos a tener tres cositas que puntualizar. La primera, que los elementos de R cuadrado son pares ordenados x, y. X va a pertenecer al conjunto de los números reales y se denominará primera componente o abscisa. Y también va a pertenecer al conjunto de los números reales y se denominará segunda componente u ordenada. Y algo que hay que tener en cuenta, a los elementos de R al cuadrado los vamos a representar con letras mayúsculas, mientras que a sus componentes con letras minúsculas. Primer ejemplo, si tenemos un par ordenado B de coordenadas 4 menos 3, podemos concluir lo siguiente. Primero, que B es un elemento de R cuadrado, por lo tanto lo llamaremos vector. Recordemos que el conjunto R cuadrado está formado por pares ordenados x, y. Entonces, el valor 4 que estamos señalando aquí, que corresponde a x, va a pertenecer al conjunto de los números reales y además será la primera componente o abscisa. El valor menos 3 corresponde a la coordenada y, también pertenece al conjunto de los números reales y será la segunda componente u ordenada. Miremos otro ejemplo rápidamente. Rápidamente miremos el ejemplo número 2. Si tenemos que m es un vector de coordenadas menos 5, menos 8, podemos concluir lo siguiente. Ya lo dijimos, m es un elemento de R cuadrado y por lo tanto lo vamos a llamar vector. El valor menos 5 corresponde a x, x pertenece al conjunto de los números reales y es la primera componente o abscisa. El valor menos 8 corresponde a y pertenece al conjunto de los números reales y será la segunda componente u ordenada. Creo que con este segundo ejemplo quedó claro esta primera parte. Continuamos. Vector. Vamos ahora sí a dar una definición de vector. ¿Qué es un vector? Pues un elemento del conjunto R al cuadrado, es decir, un par ordenado, donde cada componente x y y pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Sí? Aquí hay una cosita que hay que tener muy en cuenta y lo vamos a ir observando en la gráfica. Para que un vector quede totalmente definido, nosotros tenemos que conocer de él 4 elementos. El origen, o también denominado punto de aplicación. La norma, llamado también módulo o longitud, tamaño del vector. La dirección, que no es más que la línea de acción, la línea imaginaria, la línea de acción donde está trazado el vector. Y el sentido que viene dado por la saeta o por la flechita en el extremo del vector. ¿Sí? Entonces, repetimos una vez más para que tengas en cuenta, apreciado estudiante. Un vector queda totalmente definido cuando de él conocemos los elementos: origen, norma, dirección y sentido. Notación. Un vector se lo puede escribir de diversas formas. A estas formas las denominamos notación. Entre las principales notaciones tenemos notación polar, que viene dado por la norma y un ángulo de dirección.
la notación geográfica, que viene dado por la norma y las coordenadas geográficas en función de norte, sur, este, oeste. Las componentes rectangulares, ¿qué será la notación que manejaremos en esta temática? Los vectores base, que son similares a las componentes rectangulares, simplemente acompañados de I y J, que son los vectores base. Vector unitario, que no son más que las coordenadas o componentes rectangulares divididas entre el módulo o norma del vector. Como ya lo dijimos, las componentes rectangulares serán la notación que manejaremos durante esta temática. Representación gráfica de vectores. Sea el vector A de coordenadas AB en R cuadrado, este se representa como un punto en el plano cartesiano y luego se traza el vector geométrico partiendo desde las coordenadas 0, 0. A esto podríamos decir que es un procedimiento. Como podemos ver aquí, lo primero que hay que hacer es ubicar las coordenadas, en este caso 4,3, 4 en X, 3 en y finalmente trazamos el vector partiendo desde el origen. Cuando tenemos un vector de esta forma trazado desde el origen, decimos que el vector es un vector posición. Veamos a continuación otro ejemplo. Como vimos en el apartado anterior, la representación geométrica de un vector se lo hace primero ubicando las coordenadas sobre el plano cartesiano. Por ejemplo, si tenemos el vector G en coordenadas rectangulares 6 menos 2, lo que hacemos es ubicar la coordenada X y la coordenada Y donde corresponde y finalmente trazamos el vector geométrico partiendo desde el origen, es decir, desde las coordenadas 0, 0. De esta manera queda representado gráficamente, geométricamente, un vector. Pasemos ahora a la adición de vectores. Sean U y V dos elementos de R cuadrado, es decir, dos vectores. Se define la suma o adición como vector U más vector V. Por lo tanto, lo que vamos a sumar aquí son las coordenadas de U más las coordenadas de V. ¿De qué manera? Por correspondencia. A la primera componente de U le vamos a sumar la primera componente de V, es decir, A más C, que viene a ser la primera componente de la adición. Y a la segunda componente de U le sumamos la segunda componente de V, es decir, B más D, que vendrá a ser la segunda componente de la adición. Esto lo vamos a observar mejor con algunos ejemplos. La definición expresa que la suma de dos elementos del conjunto R cuadrado se realiza sumando sus respectivas componentes. Y de esta forma, pues, el nuevo resultado o el resultado de una suma de vectores es otro vector. O dicho de otra manera, un nuevo elemento de R al cuadrado. Ejemplo 3. Sean los vectores A de coordenadas menos 5,8 y B de coordenadas 2, 7. Determinar la suma de dichos vectores. Como ya lo dijimos en la lámina anterior, lo que vamos a hacer es sumar las coordenadas de A más las coordenadas de B. ¿De qué manera? Siguiendo y tomando en cuenta que a la coordenada X del primer vector le vamos a sumar la coordenada X del segundo vector
y asimismo con las coordenadas de y. Entonces procedemos. A menos 5 le corresponde más 2 y a 8 le corresponde más 7. Por lo tanto, la suma de los vectores a más b en coordenadas rectangulares será un nuevo vector cuyas componentes son menos 3, 15. Esto tiene una representación geométrica que lo veremos al finalizar esta presentación. Vamos ahora con la sustracción de vectores. Sean los vectores u, v, dos elementos de r cuadrado. Se tiene o se define la resta o sustracción de la siguiente manera. U más menos v, donde menos v se conoce como el opuesto aditivo. Aquí tenemos que entender lo siguiente. Una sustracción de vectores se convierte en una suma de vectores. ¿Cuándo? Cuando al sustraendo, que en este caso es v, nosotros lo reemplazamos por su opuesto aditivo. ¿Qué es el opuesto aditivo? Es el mismo vector, pero cuyas componentes van cambiadas de signo. Entonces, la sustracción se convierte en una suma. A las coordenadas del minuendo le vamos a sumar las coordenadas del sustraendo, pero el sustraendo iría con sus coordenadas cambiadas de signo. Quedándonos, como vemos aquí en la última línea, a la coordenada x del primer vector le vamos a restar la coordenada x del segundo vector. La definición expresa que la resta de dos elementos de r cuadrado se realiza sumando los opuestos aditivos de las componentes del sustraendo. De la misma manera que lo hicimos con la adición, vamos a mirar un ejemplo y al finalizar esta presentación estaremos viendo su representación geométrica. Ejemplo número 4. Sean los vectores C, D, cuyas coordenadas las podemos leer allí, determinar la resta de dichos vectores. Ya lo dijimos, aquí nos vamos a dar cuenta de lo que hemos venido manifestando. A las componentes del primer vector C le vamos a sumar las componentes del sustraendo, pero cambiadas de signo. A eso es lo que le llamamos opuesto aditivo. Observemos aquí, el sustraendo tenía de coordenadas menos 6, menos 11, por lo tanto, al cambiar de signo serán 6 y 11. Y a partir de allí se procede tal cual como lo hicimos con la suma. Entonces, para tener en cuenta, aquí está la fórmula simplificada y lo que hacemos es simplemente al menos 1 sumarle 6 algebraicamente y a la coordenada 4 sumarle 11. El resultado será otro vector cuyas coordenadas son 5, 11, 15. Norma de un vector, también denominado módulo o longitud, se calcula aplicando el producto punto entre vectores. Sea A un vector o elemento de r cuadrado, la longitud o norma del vector A se define como, tenemos aquí, si decimos que es un producto punto, entonces vamos a multiplicar dos veces el mismo vector, A, B por A, B. Y recordemos que el producto punto es el producto o el resultado de multiplicar la primera componente por la primera componente y la segunda componente por la segunda componente. Entonces, A por A cuadrado, B por B, B al cuadrado. ¿Sí? Vamos con un ejemplo, lo entendemos más claro y directo. Ejemplo número 5. Siendo M el vector de coordenadas menos 1,4, para determinar su norma o longitud,
procedemos de acuerdo a la fórmula establecida. Es decir, vamos a multiplicar mediante el producto punto m por sí mismo. Menos 1,4 por menos 1,4. Menos 1 por menos 1 es menos 1 al cuadrado. Más 4 por 4, 4 al cuadrado. Desarrollamos estos productos y finalmente efectuamos la suma. Por lo tanto, la norma del vector m o su módulo será raíz de 17. Profe, ¿y lo podemos hacer de manera directa? Por supuesto. La fórmula para hacerlo de manera directa la tenemos aquí. Raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de la primera y la segunda componente, estas elevadas al cuadrado. Lo podemos visualizar acá, siendo S un vector de coordenadas 3 menos 7, determinar su norma o longitud. Reemplazamos de forma directa en la fórmula simplificada, aplicamos el proceso correspondiente y hallamos el resultado. En este caso, la norma del vector S será igual a la raíz de 58. Interpretación geométrica de la suma y la resta de vectores. Se debe considerar que los vectores se representan gráficamente en el espacio euclídeo R cuadrado, que para el efecto equivale al plano cartesiano. Vamos a ver un ejemplo de suma y resta y con esto estaremos finalizando la presentación. Como lo dijimos anteriormente, la adición de vectores, la suma de vectores, la podemos representar gráficamente, geométricamente sobre el plano cartesiano, que es una representación del espacio euclídeo. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente graficar el primer vector, el primer sumando, en este caso el vector que lleva por coordenadas 6 menos 2. Luego ubicamos el siguiente vector, en este caso el vector v de coordenadas 1, 4. Pero, ¿qué nos dice el proceso? En el caso de la representación gráfica de la suma de vectores, a este vector v, al segundo sumando, lo tenemos que trasladar desde el origen hacia el extremo del vector anterior. En este caso, el vector anterior era el primero, el vector u. ¿Sí? ¿Cómo logramos esto? Simplemente sumando a las coordenadas de u las coordenadas de b, componente por componente. Es decir, si x del vector u tiene el valor de 6 y la coordenada x del segundo vector es 1, sumamos 7. La coordenada x del vector trasladado va a tener 7, como podemos observar acá. Lo propio hacemos con la coordenada y, menos 2 más 4, 2. Entonces, el vector trasladado va a salir desde el vector u hasta las coordenadas 7, 2. Esa es la traslación. Una vez que lo hemos trasladado, pues de nada nos serviría el vector b trazado. Finalmente, dice la regla que para terminar la adición, trazamos el vector desde el origen hasta el final del último vector. En este caso, tenemos allí la representación de la adición de los vectores u más b, cuyo resultado final en coordenadas rectangulares será 7,2. Ahora, continuando con la interpretación geométrica de la adición y sustracción de vectores, tenemos la resta. De forma similar y análoga a lo que hicimos con la suma, ¿sí? En este caso vamos a restar los vectores u menos b. Entendemos la resta como la suma, ¿sí?, del minuendo más
el opuesto aditivo del sustraendo. Lo vamos a explicar con este ejemplo. Empezamos graficando el minuendo, ubicamos las coordenadas, trazamos el primer vector, vector U, que viene a ser el minuendo. Hacemos lo propio con el sustraendo, que es el vector B de coordenadas 1, 4. Lo vamos a ubicar allí para proceder a explicar su opuesto aditivo. ¿Qué es el opuesto aditivo de un vector? No es más que el mismo vector, pero cuyas componentes rectangulares van a tener signo contrario. En este caso, si las componentes son más 1 y más 4, pues el opuesto aditivo no es más que menos 1, menos 4. Entonces, ¿qué es lo que nos vale de aquí? Para la sustracción de vectores nos vamos a quedar con el vector U, que es el minuendo, y el opuesto aditivo del vector B, que es el sustraendo. ¿Sí? Con estos dos vectores, la sustracción se convierte en una suma, como lo podemos ver aquí. Ahora sí, en la suma que hicimos, trasladamos el segundo vector desde el origen hasta el extremo del primero. ¿Cómo logramos esa traslación? Sumando las componentes del primero y del segundo vector. En este caso, el segundo vector, recordemos que es el opuesto aditivo. Entonces, sería la suma algebraica 6 menos 1. Tenemos 5 para X, menos 2 menos 4, menos 6 para Y. Al trasladar el vector, ¿sí?, el punto final del vector trasladado va a tener de coordenadas 5 en X menos 6 en Y. Finalmente, hacemos lo que ya hicimos anteriormente en la suma. Desde el origen, trazamos un vector hasta el extremo del segundo vector. Y esa va a ser la diferencia o la resta del vector U menos el vector B, cuyo resultado es un nuevo vector de coordenadas 5 menos 6. Hemos llegado al final de la temática operaciones en el conjunto R cuadrado, con el tratamiento de los vectores. Si a pesar de todas las explicaciones te quedan dudas, no tengas temor de preguntarle a tu maestro por los canales regulares que estamos utilizando. Nos vemos en una próxima oportunidad.